todos los que hemos depositado nuestra fe en Cristo, tenemos una seguridad de quién es Dios, de quién es Jesús y lo que Él ha prometido. Sin embargo, explicar el sufrimiento no es fácil. ¿Por qué sufre la gente? ¿Por qué sufre la gente? ¿Por qué sufrimos? Y mucha gente allá afuera está enojada con Dios porque hay mucho sufrimiento. No podemos sustraernos ante la realidad que hay sufrimiento en la gente. Y que nosotros indudablemente en algún momento de nuestra vida vamos a sufrir. O estamos sufriendo posiblemente en este momento. Y vienen muchas preguntas a nuestra mente y preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Sin embargo, no se puede explicar tan sencillo, aunque hay un libro que habla sobre el sufrimiento, Job, ¿verdad? Job es un libro que nos puede dar un viso quizás de por qué a veces sufre la gente. Sin embargo, cuando uno lee el libro de Job, se da cuenta que Dios no le explica por qué sufrió tanto. Solamente Job tuvo que confiar en que Dios es soberano y que él no entendía cómo era Dios ni cómo actuaba a veces Dios. Y él llegó a una conclusión, de oídas, te había oído, vamos, ahora te conozco. Pero jamás Dios le da una explicación del por qué sufrió todo lo que pasó en su vida de Job. Martín Lutero una vez dijo, hasta que una persona no experimente el sufrimiento, no puede saber lo que significa tener esperanza. El sufrimiento trae consigo dolor, angustia y por lo general miedo. Cuando el sufrimiento irrumpe en nuestra vida cotidiana, los asuntos triviales se vuelven insignificantes. Somos consumidos por las presiones inmediatas del momento, de las malas noticias o de las circunstancias adversas. Y peor que el dolor del sufrimiento es la desesperanza que viene con la sensación de que el dolor no tiene ningún valor o algún propósito. Y pensamos, si voy a tener que pasar por el dolor, si voy a tener que pasar por el sufrimiento, tengo que saber dentro de mí mismo que hay algún tipo de razón para eso, que no se trata solamente de un ejercicio inútil, que el sufrimiento en algún momento de tu vida y de mi vida tendrá algún propósito, aunque sin embargo no lo puedas entender en el momento y quizás jamás se te pueda dar una respuesta del por qué sufrimos. Lo que sí creo que el apóstol Pedro dedicó toda una carta al sufrimiento. Dijo, aunque tengamos que sufrir por un breve espacio de tiempo, pero él dijo, hay dos cosas en que podemos sufrir, por hacer lo malo o por hacer lo bueno. Y dijo, más valdría que suframos por hacer lo correcto. Así es que no todos los sufrimientos que padecemos o sufrimos son porque vienen, porque a veces nosotros añadimos a nuestras decisiones que pueden acarrear a nuestra vida sufrimiento. Sin embargo, a veces no te lo esperas y viene y empezamos a sufrir. Y duele y da miedo. Al menos los que hemos pasado por ciertas circunstancias, el temor es natural y es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, hoy quiero compartir con ustedes el título de esta predicación porque viene conectado a lo que dijo el apóstol Pablo. Dice, si vamos a padecer, que padezcamos por causa de Jesús. Y Pablo más que nadie sabía lo que era necesario sufrir por Cristo. Es más, cuando se le da el ministerio, cuando Jesús le aparece en el camino a Damasco, le dice, ve y a un hombre, ve y ora por él porque le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Entonces, ¿Pablo entendía el sufrimiento? Sí, de primera mano. Y luego hay una defensa que él hace de su ministerio en segunda carta a los Corintios y dice todo lo que él había pasado por causa de Jesús. Y yo puse el título de esta mañana, 3 realidades que le dan seguridad al creyente en medio del sufrimiento. Repito, ¿cuál es el título de hoy? 3 realidades que dan seguridad al creyente en medio del sufrimiento. Te tengo una noticia, tarde que temprano vas a sufrir. O algunos ya estamos sufriendo o están sufriendo. Y no lo acomodé para nadie, sino que era la porción que tocaba hoy. Pero si nosotros confiamos en las promesas de Dios, en este texto que Pablo compartió con sus hermanos de Roma en el primer siglo, él estando en situaciones complicadas, al final de cuentas sabemos la historia que Pablo murió por causa de Jesús. La tradición nos dice que Nerón, o en tiempos de Nerón, él fue decapitado. Pero estas 3 realidades que él pudo entender eran para animar a los creyentes del primer siglo y para animarte
a ti y a mí. Porque tarde que temprano el sufrimiento va a ser una parte de nuestra vida. Nos tendremos nuestra dosis de sufrimiento. 3 realidades que le dan seguridad al creyente en medio del sufrimiento. Y que tú puedas saber que el sufrimiento no es un ejercicio inútil, sino que muy en el fondo posiblemente tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Y que un día todo eso terminará en las gloriosas manos de Jesús. Amén. Entonces, leamos al texto, la porción que nos toca. Hoy nos toca del 18 al 25. Leo en esta versión, dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que lo sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 3 realidades que le dan seguridad al creyente en medio del sufrimiento. Si tú estás pasando por un problema de cualquier tipo y estás sufriendo, déjame decirte que esta palabra viene de parte de Dios para ti y para mí. Y si no has sufrido, ojalá y algún día recuerdes que muchos de estos textos a muchos de nosotros nos sacaron gradualmente a flote. Número 1, primer realidad, y hablo de 3 realidades. Primer realidad: un día terminará la muerte y la corrupción. Toda corrupción se va a acabar. Y hablo en el sentido político, pero en el sentido que también que nos descomponemos y vamos camino un día a ser enterrados. Un día la muerte y la corrupción se va a acabar. Va a terminar. 18 al 22, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son, fíjate cómo usa la palabra el apóstol Pablo, no son ¿qué? Dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. No hay manera de poner un punto de comparación entre lo que pueda sufrir o yo pueda sufrir en este plano terrenal con lo que nos espera en la gloria futura. Dice que no hay un punto de comparación. Y yo puedo pensar en el sufrimiento de mucha gente y dices, ¿sí hay gente que sufre mucho o no? Dices, ¿cómo aguanta esta gente? Una de las películas más tradicionales en la época de oro del siglo pasado, el cine mexicano, la hizo Pedro Infante, mejor conocido como Pepe. Si nunca has visto la trilogía, y no creas que la trilogía la inventó George Lucas, la inventó Ismael Rodríguez, que fue un cineasta mexicano. Hizo una trilogía de 3 películas: Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, y para sellar la trilogía, Pepe el Toro. Y cuando tú ves la vida de Pepe el Toro, dices, ¿habrá un mexicano que haya sufrido más que Pepe el Toro? A ese pobre no le salió nada. Él decía una frase: mi suerte se escribió con tinta negra, tinta china y tinta negra para que jamás se me borre, dice. Pobre torito. Le robaron la carpintería. Se le murió el torito quemado. Luego se le muere la esposa en un choque con otros 2 toritos. Y luego mata a su mejor amigo en el box. ¿Peor tragedia? Yo no he visto ninguna de esas tragedias en la vida real. Pero sufrimos y eso es una realidad. Sin embargo, un día terminará la muerte y la corrupción. Ningún sufrimiento es comparable con el futuro que tenemos en Cristo. Lo que será revelado, dice Pablo, no tiene comparación. Con lo que aquí tenemos,
Con lo que aquí vemos, la gloria de Dios supera sin comparación lo que veremos y tendremos cuando estemos en el cielo y cuando su reino sea consumado. El apóstol Pablo lo sabía de primera mano y sé que muchos han escuchado este texto y quiero compartirlo contigo. ¿Cuál fue la experiencia de este hombre llamado Pablo? Que antes era Saulo y luego el Señor le puso Pablo, ¿verdad? En segunda carta a los Corintios 12, 1 y 2 dice lo siguiente, defendiendo su ministerio de apostolado. Dice, mi jactancia no serviría de nada, es decir, ¿de qué presumiría yo? Porque realmente soy el más pequeño, decía, de los apóstoles. Yo era un blasfemo, un perseguidor y no tengo nada que jactarme. Sin embargo, en los sufrimientos Dios me dio un regalo. ¿Y sabes qué regalo le dio? Aún después de todos los sufrimientos, el siguiente, él dice, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones. Dije, yo podría presumir de mucho, pero si algo pudiera presumir sería de esto. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Dice, hace 14 años fui llevado al tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, dice, no estoy muy seguro cómo fue. Pero él apuntó la fecha, día y hora. Él dice, hace 14 años, Dice, no estoy muy seguro si me fui corporalmente o fue algo, un éxtasis a nivel espiritual. Pero esto me pasó, dice. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, yo no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso. ¿A dónde lo llevó Dios? Él ya visitó él visitó el paraíso. Y dice lo siguiente, que es el tercer cielo, ¿verdad? Sé que para nuestra geografía no lo entendemos, pero un concepto muy judío. Para ellos entendían que el primer cielo, ¿cuál es? Es el que ves, ¿verdad? El segundo cielo, es el universo, la atmósfera, ¿verdad? Donde están los planetas y el universo. Y el tercer cielo, en la presencia gloriosa de Dios. Él como que quiere describirnos geográficamente, si se pudiera decir, que él tuvo esta experiencia y no dice, no sé si fue en el cuerpo, pero que él pudo percibir con sus sentidos, sí o no. Dijo, yo vi y yo oí. Y dice lo siguiente, que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que ningún humano se le permite contar. Es decir, Pablo fue arrebatado al tercer cielo y Dios le dio una probadita de lo que es el paraíso. Y Dios le dijo, cuidadito y digas, dice, es más, no va a haber ningún adjetivo, sustantivo, artículo, adverbio o lo que tú me quieres decir que pueda expresar lo que viste y lo que escuchaste. Después de una visita de tal magnitud, ¿tú crees que Pablo quería regresar? Sé que es muy romántico decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es un versículo muy bonito. Pero ¿tú crees que él tendría todo el soporte para poder decirlo? Dijo, oye, yo ya sé lo que es estar aquí, pero también sé lo que es estar en el paraíso. Dice, es muchísimo mejor estar en Cristo que estar aquí. Yo lo sé que no es fácil, porque mira, tú y yo estamos acostumbrados a este cuerpo, ¿sí o no? ¿Te gusta tu cuerpo? La verdad sí y a veces también, a veces no, dices, lo ves, pero es tu cuerpo o no. Y cuando algo le duele al cuerpo, ¿cómo te sientes? No, mi cuerpecito, me lele, porque es tu cuerpo, pero pensamos que la vida y que todo esto se circunscribe a lo material, a lo que vemos con nuestros sentidos, lo que vemos, olfateamos, palpamos, vemos, degustamos. Sin embargo, hay una realidad que supera esta realidad. Y sé que suena muy fantasioso, ¿verdad que sí? Cualquiera que nos oyera en una razón y nuestros hijos, ¿a poco creen eso? ¿A poco se la creen? ¿A poco creen que un día van a salir de este cuerpo y van a estar
Yo no sé por qué las guerras de las galaxias le gusta a mucha gente. ¿A quién le gusta la guerra de las galaxias aparte de Nahum? No, luego levantó la mano. Una de las cosas que a mí me llama de las guerras de las galaxias son las grandes ciudades que hay en el espacio, ¿verdad que sí? Qué creatividad para ver ciertas ciudades por allá, ¿no? A veces me imagino, no lo sé, si a veces la misma capacidad que tiene el ser humano se imagina cómo puede haber ciudades bonitas, ¿verdad? En el espacio. Ciudades ecológicamente sanas. Y dices, ¿cómo me gustaría estar ahí? Pero vivo en San Andrés. Vivo en La Polanco. Buenitas colonias. ¿Qué estoy diciendo? ¿No te gustaría cambiar a veces de lugar donde vivir? Y piensas que a veces en Puerta de Hierro, mira, ningún oasis mexicano en el mundo se puede comparar con la presencia. Y el paraíso me gusta, porque una de las promesas que Jesús le hizo al ladrón arrepentido, los que vimos la clase, le dijo, hoy mismo, esta noche estarás ¿en dónde? En el paraíso, conmigo. Y el paraíso, según es un concepto persa, que quiere decir el lugar de los jardines. O sea que va a haber naturaleza, algo verde bonito, césped recortados, rosales, girasoles, tulipanes. No lo sé, qué exótico es el paraíso. De tal manera que Pablo no pudo comparar absolutamente con ninguna palabra humana lo que él había visto y escuchado. ¿Esto te da esperanza? Debería de darnos esperanza en medio del sufrimiento. Pero dice que no solamente él vio, sino que también hay una parte de esta creación que está ansiosa. ¿Les gustan algunos los animales? ¿Sí o no? En bistec, en carnitas. No, estoy hablando el tener animales para cuidarlos. ¿Sí o no? ¿A quién le gustan los perritos? Cálmate, Quique. ¿A quién le gustan las aves? Tener pajaritos. Leti, ¿verdad? ¿Habrá alguien que le guste tener víboras en su casa? No estoy hablando de personas. Yo tenía un sobrino que tenía tortugas, víboras y tarántulas. Y un día se le escapó la víbora y se le metió al cuarto de su papá. Y yo siempre, desde que lo vi chiquito, él era muy peculiar. Siempre andaba recogiendo insectos y piedras. Esta misma creación que dice la Escritura hoy también gime y clama. Fíjate lo que dice la Escritura. La creación también está ansiosa. Anhela ese día cuando se revele los que realmente son los hijos de Dios. No solamente tú sufres, ¿sabes también quién sufre? La creación, los animales, los mares, los ríos, la tierra. La tierra está contaminada y cansada. Y dice la Escritura que ha sufrido por causa de nosotros, de la caída del hombre. El planeta y todas las criaturas se han visto afectadas. La creación espera el día que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Sí, la creación sufre y clama con angustia y dolor como el de la mujer, dice Pablo, que va a dar a luz un bebé. Que ya termine todo esto en lo cual ha sido sometida. Abusos en las cadenas alimenticias, ¿estamos de acuerdo? Ganado, aves, forzados a crecer solo para ser sacrificados, ríos y mares contaminados, una sobreexplotación de bosques, selvas y la tierra, y todo en demanda no de satisfacer necesidades del ser humano, sino por un voraz deseo de tener dinero. El Señor le dijo al pueblo de Israel, a su tierra, 6 años vas a trabajarla, pero el séptimo, así es que el 6º año prepárate, almacena, porque el 7º año es para que la tierra descanse. Pregunto si hemos sobreexplotado nuestra tierra. A veces algunos que somos buenos esposos vamos al tianguis. ¿Les gusta ir al tianguis? No, a los varones no, ¿verdad? ¿Y quién va a cargar las bolsas?
Vayan al tianguis. Cuando yo voy al mercado con Vale, porque a veces hemos mandado en volumen, porque pues si supieras los hijos que tenemos y cómo comen, tú me entenderías. Entonces compramos por volumen. Y yo pregunto, ¿cuántos puestos que venden lo mismo hay en el mercado del Felipe Ángeles? Muchos. Yo pregunto, ¿cuánto se vende? ¿Y cuánto se echa a perder? Veo 10, 15 puestos de aguacate, 10, 15 puestos de papaya, calabaza, zanahoria. Digo, ¿todo eso no lo consumimos? Creo que gran porcentaje, ¿sabes dónde termina? En la basura o podrido. ¿Pero qué estamos haciendo con la tierra? Que trabaje. Por eso dice Pablo que no solamente nosotros gemimos, sino ¿quién gime también? La creación. Yo no sabía que los puerquitos que tanto me gustan, es la verdad, me gustan las carnitas. ¿Sí te gustan las carnitas? Amén, bendición, aleluya. Pero tú sabes que un cerdo tiene la misma capacidad de asociarse que un perro con el ser humano. Y que sabe cuando se lo van a echar al caso. Por eso el de la clínica de los drogadictos, ya se me fue, la patrulla espiritual dice que chille el marrano, porque los cerdos saben cuando los van a sacrificar. ¿Tú crees que sufren? Sí sufren. Y dice que ellos claman que el Señor ya venga. Por eso hoy vamos a comer puras verduras, no vamos a ningún restaurante. Se cree. Pero la creación clama. Número 2, segunda realidad. Si la creación clama, ¿debemos de clamar nosotros? ¿Sí clamamos que el Señor venga? Que se espere poquito, ¿no? Deberíamos de clamar, dice, que también debemos clamar que Dios y su reino sea consumado y que el dolor y la muerte y enfermedades se terminen y que su gloriosa presencia lo une. Segunda realidad, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros gemimos en nuestro interior. ¿Cuál es la segunda realidad para poder sortear los sufrimientos? La presencia del Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo es la garantía de lo que nos espera. Yo sé que muchos han comprado en abonos, si no es que la mayoría, ¿o no? ¿No? ¿Todos compran de contado? Déjenme tomar una foto con quien dijo que él sí. ¿Todos hemos dado un enganche para algo? Cuando damos un enganche le estamos diciendo al que le vamos a comprar, yo te garantizo que te voy a pagar todo. Y damos el enganche. Y nos estamos comprometiendo a que vamos a saldar toda la deuda, ¿verdad? Pues ¿sabes cuál es el compromiso que Dios hizo con el creyente de que todo lo que nos ha prometido nos lo va a dar? Su Espíritu Santo. Esa es la garantía. Y eso nos debe hacer sentir seguros. Es una muestra anticipada de la gloria futura. Es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida la que nos da seguridad. Número 1, que somos hijos de Dios. Pues el Espíritu, como lo vimos ya atrás, se une a nuestro espíritu para confirmar de que somos hijos de Dios. ¿Quién me dice a mí que soy hijo de Dios? El Espíritu Santo me dice, tú eres mi hijo. Él me dice, tú eres mi hijo. Y me convence a mí de que soy su hijo. No es porque me lo dijo mi papá, mi mamá o el pastor, porque el Espíritu a mí me ha dicho, tú eres mi hijo. ¿Y cómo puede saber un cristiano que uno es su hijo? Bueno, porque Dios de alguna manera empieza a cambiar radicalmente nuestra manera de pensar. ¿Dios se vuelve una persona importante para el cristiano o debería ser la persona más importante? Sí, cuando uno no es cristiano, Dios no pinta en la vida de muchas personas, o si al menos en la mía, no. Yo era un ateo practicante, mas no un ateo confeso. ¿Por qué? Los ateos confesos te dicen claramente, yo no creo, pero un ateo no confesado y practicante vive como si Dios no existiera. Y la verdad, 22 años de mi vida yo viví como si Dios no existiera. No me declaraba ateo, pero en la práctica lo era. Sin embargo, cuando Él irrumpe a mi vida de una forma sobrenatural hace 37 años, Dios empieza a darme la capacidad de entender gradualmente, muy despacio, quién era Él,
lo que era su palabra y las promesas que tenía para mí. Pero ¿fue gradual o no? Es gradual. Entonces, por fin me di cuenta que yo era hijo de Dios. ¿Cómo se convierte uno en hijo de Dios? ¿Por ser humano nada más? No. A través de la fe en Jesucristo. Por eso la Escritura dice que a lo suyo vino y los suyos, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así es que uno se convierte en hijo cuando pone su plena confianza única y total en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y ahora, desde ahora, si eres mi hijo. Antes eras criatura, creación de Dios. Pero el estatus de hijo solamente se obtiene poniendo tu confianza única y exclusivamente en Jesucristo. ¿Es claro? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces el Espíritu me dice que soy su hijo. El Espíritu Santo me empieza a dar sus atributos, su personalidad, un solo fruto que se disemina en 9, que muchos no lo sabemos de memoria, pero ¿cuál es la primera expresión del fruto del Espíritu Santo? Amor. La primera evidencia que un hijo de Dios debe de expresar es el amor. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Pregunta, ¿me aman? 1, 2, 3, 4, nomás se oyeron. A ver, si nos amamos, amor es el primero de las expresiones del Espíritu Santo. Y el segundo me gusta. Alegría, ¿no? Alegría. Y la alegría se nota. ¿Verdad que la alegría se nota? Yo respeto las personalidades. No estoy hablando de personalidades. Pero es bonito ver reír a la gente, ¿sí o no? Sé que hay gente muy seria y lo respeto. Y me gusta la gente seria, pero me siento a veces yo en lo personal más cómodo ¿con quién? Es con los que se ríen. La alegría no se puede esconder. ¿Verdad que no? La amargura tampoco. Tampoco se puede. Un amargado se le ¿qué? Se le nota. Y al alegre se le nota. Y el amor se nota. Se nota. Y nos podemos seguir, pero ahora yo sé que Dios ha puesto amor en mí para poder amar como antes yo no podía amar. Porque no sabía a veces ni cómo amar. Porque amar y querer no es amar, es lo mismo, como decía José José. No me voy a poner romántico. Pero él decía una cosa, amar es sufrir y querer es gozar. No sé si leyó la Biblia, pero el amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es el amor. Según el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, 1 capítulo 3. Cuando amamos, ¿sabes a quién nos parecemos? A nuestro Padre Celestial. Porque Dios es amor. Así es que si no me amas, te tengo una mala noticia. Si eres cristiano, me tienes que amar. Pero es que me cae mal, pastor, sorry. Pero es que no lo aguanto, pastor. Ámame. Y mi responsabilidad es amarlos. Amémonos los unos a los otros. No me gusta hacer eso, pero voltea al que está a tu lado y dile, te quiero amar hoy. En el amor de Cristo, pues, no me vengan acá. En el amor de Cristo. ¿Verdad que no es fácil decirlo? ¿Nos da vergüenza? Ay, Señor, ¿qué me pone a hacer estas cosas? Bueno, entonces Dios me dice que soy su hijo, ahora puedo empezar a amar como Él ama. Y otra cosa que me gusta de saber que uno es, que el Espíritu está en mí, empezamos a servir a los demás. ¿Sabes qué me gusta de esta iglesia? Que es una iglesia que ha aprendido a servir al más débil. Hay que servirnos los unos a
a los otros. Es que no se lo merecen. Y como dije a Lucerito, y son chistes viejos de la farándula, para que vean que también veo la tele. Y tú y yo merecíamos ser servidos por Jesús, siendo el Rey del universo, el Creador, el Soberano. Dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida por ustedes. Jesús vino a sufrir. Por eso la Biblia tiene más sentido para mí que ninguna otra expresión religiosa. Aunque yo no puedo explicar el sufrimiento, mis amados hermanos, Jesús, el Rey del universo, el Creador, el Todopoderoso, sufrió. Por eso a los apóstoles le causó tanto conflicto. En el Evangelio de Marcos, que lo estudiamos, un día Jesús les dijo, tengo que ir a Jerusalén y tengo que ir a sufrir y a morir. ¿Y saben qué le dijo su gran amigo? ¿Qué te pasa? Dice que se lo llevó aparte y no a aconsejarle. ¿Sabes qué estaba haciendo con Jesús? Lo estaba regañando. Dijo, oye, te acabo de decir que eres el Mesías y tú me sales con que vas a ir a sufrir. Oye, Jesús, ¿por qué no eres un Mesías normal? Dijo, Pedro, estás actuando, ¿sabes como quién? Como Satanás. No entiendes de lo que se trata. ¿Que no has oído Isaías 53? ¿Tú que eres judío? ¿Que el siervo tendría que sufrir y que por mi sacrificio tú vas a ser liberado de tu opresor llamado pecado, Pedro? No lo entiendes. Pero un día, Pedro, lo vas a entender. Y mi anhelo es que un día todos nosotros lo entendamos. Y que cuando le estés batallando duro digas, es pasajero. Es pasajero. Esto va a terminar. O me alivio o me voy a casa. No hay de dos. ¿O no? Sé que suena muy valiente desde mi parte. A ver el día que me toque. Que me digan, ¿qué tal, pastor? Nuestro anhelo debe ser que nuestros cuerpos sean liberados del pecado y del sufrimiento. ¿Amén? ¿Sí anhelas eso? El día que ya no duela nada. La riuma, la rodilla, colitis, gastritis, todo lo que termine en itis. Todos batallamos a lo largo de nuestra vida con un pecado, debilidad recurrente, y con los sufrimientos y enfermedades son parte de la vida. Pero un día el pecado y el dolor y el sufrimiento se van a acabar. Amén. Tercera realidad. Aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues. ¿Por qué esperar lo que uno no ve? Lo que uno ve. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Tercera realidad. La primera realidad fue que un día la muerte y la corrupción. Segunda realidad, para soportar los sufrimientos, que es la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y tercera realidad, nuestra adopción como hijos nos mantiene firmes. Dios nos ha dado derecho de hijos. Dios te ha dado derecho de hijo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio, y aquí está una palabra clave en Juan 1:12, ¿les dio qué? Derecho, y esto es un acto de carácter legal. Tienes nueva acta de nacimiento, tienes nueva identidad en Cristo. Y la garantía de que Él iba a cumplir estos derechos que Él ha prometido, ¿sabes quién fue? Él mismo en la presencia del Espíritu Santo. ¿Quieres más garantía? Esto debe de a nosotros motivarnos en el sentido de que nos convertimos ya parte de la familia de Dios. Tenemos nueva identidad, nuevos apellidos, un nuevo hogar, nuevas oportunidades para desarrollarnos diferente, pero sobre todo tenemos un mejor futuro. ¿No es lo que le pasa eso a un niño adoptado? Ya lo habíamos hablado la semana pasada. ¿No a un niño adoptado se le da nueva identidad, nuevos apellidos, nueva familia, hasta un mejor futuro o no?
Claro, eso es lo mismo con nosotros. Por eso el concepto de adopción me encanta a mí. Yo soy adoptado. ¿O no? ¿Tú eres adoptado? Sí, ¿sabías eso? 2, 3, sí están. Los demás, miren, eres adoptado. Dios te adoptó. Pero a los adoptados se le dan todos los derechos, ¿verdad? El niño adoptado, si es un niño amado, ¿le tocará parte de la herencia? ¿Sí o no? Qué mal sería, ¿verdad? Bueno, pues es que este sí es mi hijo natural, pero a ti como eres adoptado, te dejamos a la mascota. No, ¿verdad? Queremos repartir igual. Mira, yo sé que entre los papás hay hijos favoritos. No me digan que no. ¿Y yo a todos los quiero? Igual. Miren, yo sí no tengo favoritos. Aquí está el Dan, nomás me hizo... Aquí está el Dan, nomás hizo su cargo. Pero los hijos saben cuando hay un favorito o no. En la Biblia dice que había hijos favoritos o no. O sea, eso es una realidad. Mi pregunta es si Dios tendrá favoritos. Nosotros somos imperfectos. ¿Tendrá favoritos? Ah, caray. Ese es un debate teológico. ¿Tendrá favoritos? En tu grande imaginación, Dios nos ama por igual. Por igual. Pero sí dice la Biblia que en un determinado momento algunos recibirán mayor galardón que otros. Es como tu hijo, ¿verdad? Si se porta mal. Digo, alguna vez sé que no está mi hija. Teníamos un viaje para ir a Orlando a ver al Mickey Mouse. A lo mejor me voy a ir a Abigail, pero ni modo, la tengo que exponer. Es que pues de qué hablo más que de mi vida, ¿no? Y Abby mucho tiempo fue hija única. Hay una diferencia de 10 años entre Dan y Abigail. Y andaba muy mal en la escuela Abigail. Y ya estaba el gordo, ya había nacido Dan. Y había hecho las reservaciones para irme a Orlando. Y como a todos los papás nos encanta ir a recoger las calificaciones, pues fui. Y veo la boleta. Dije, ¿qué odio tanto de esta boleta que se parece tanto a mí? Dije, ¿estoy pagando? Híjole, Saulito. ¿Y ahora? Sí, pero feo. Tú decías, bueno, física, bueno, matemáticas. Pero taller de costura, dije, no. Dije, ¿qué hago? ¿Vamos o nos quedamos? ¿Qué lección le quiero dar a mi hija? ¿Que no va a pasar nada? Aunque jamás voy a dejarla de amar. Freno de mano, lo siento Mickey Mouse, no te voy a ir a ver. Le quise dar una lección a mi hija. La pregunta es si pudo funcionar o no. Parece que sí. Pero por eso dejé de amarla. ¿Tú crees que Dios te va a dejar de amar porque estás pasando circunstancias difíciles en tu vida? ¿Puedes sentir que Dios dejó de amarte? ¿Que Dios se descuidó y te está pasando lo que te está pasando? Pero ningún dolor en el verdadero creyente es un desperdicio. Algo, y no sé qué, pero posiblemente algún día encuentres paz a todo eso que has batallado. Amén. Entonces, un día Cristo nos dará la herencia que Dios ha prometido, porque en Cristo somos hijos. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos. Hoy puedes hablar con Dios y relacionarte con Él. El Espíritu Santo te guía, dice la Escritura, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda verdad. Él no hablará en su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Juan 6, 16, 13. Pero también Dios disciplina a sus hijos, amén. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y castiga a los que recibe por hijos. Por eso les contaba de Ávila, tuve que castigar porque la amaba. Y a veces Dios, cuando andamos mal, ¿qué nos da? Póngase en paz. Y nos disciplina. Nos relacionamos con otros creyentes. Esto es una de las cosas que más en mi vida he entendido que es fundamental de ser hijo de Dios.
tener una familia espiritual, una familia que no es de sangre. Por eso el apóstol Pablo decía a Timoteo que cuando nos tratemos como familia. Dice, no reprendas al anciano, sino anímalo como a un padre. A los jóvenes, como hermanos. A las ancianas, como a madres. Y a los jóvenes, como hermanas, con toda pureza. Él dice, la relación debe ser como papá, mamá o hermanos. Por eso, cuando nos vemos, ¿cómo nos decimos? Algunos de nosotros, ¿qué hubo, brother? Digo, es que ya, como ya estamos muy pegados al anglicismo acá, pero antes cuando yo conocí me decían, hola, hermano. Pero ahí como ya estamos en el 21, ¿qué hubo, brother? ¿No? ¿Por qué nos decimos hermanos? ¿Porque somos una secta? ¿Porque somos parte de una familia? ¿Y hay quien funge a veces como padre o madre en las iglesias? Sí. Yo al profe José Luis lo quería como un abuelito. Siempre dándome, la verdad, buenos consejos el profe José Luis. Siempre. Entonces, es gente que llegas a amar mucho. E imitamos y honramos a nuestro Padre, por tanto sed imitadores de Dios como hijos amados. Y esto te lo dejo de tarea. ¿Sabes a quién debes imitar? A Cristo. No al pastor, aunque Pablo se animó a decir, imitadme a mí, como yo imito a Cristo. Yo no puedo decirte esto todavía, no sé si algún día, pero mejor imita a Cristo. Y por último, esperamos un nuevo cuerpo. Esperamos un nuevo cuerpo. Esta esperanza se nos dio desde que fuimos salvados. Y esta esperanza debe de producir en nosotros paciencia y confianza. Y Pablo le dedica todo un capítulo, gran parte del capítulo en la primera carta a los Corintios, y por cuestión de tiempo no lo voy a leer, del capítulo 15, del 42 al 58, dice que un día vamos a tener un cuerpo incorruptible e inmortal. Este cuerpo no se puede corromper, el nuevo cuerpo que se nos promete. No se puede corromper, dañar ni morir, a diferencia de los cuerpos terrenales. Si no lo crees, lee la primera carta a los Corintios, capítulo 15, 42 al 58. Vamos a estar libres del pecado y de la ley. La corrupción del pecado y el poder de la ley sobre nosotros van a cesar, terminarán. Un cuerpo saludable. Será un cuerpo fuerte, digno y sin debilidad. Va a ser un cuerpo glorificado como el de Cristo. Será semejante al cuerpo glorioso de Cristo, que es físico pero transformado de manera celestial. Pero sobre todo va a ser un cuerpo adecuado para la eternidad. Estará preparado para la vida eterna junto con Dios, con la capacidad de interactuar y de sentir. R.C. Sproul, presbiteriano, me gusta leerlo. Se ha vuelto uno de mis autores que leo con más frecuencia en este tiempo. A menudo, dice él, decía, me he quedado profundamente admirado. ¿Dónde está Amy? Está dando clases junto con Noah, ¿verdad? ¿Sí saben quién es Amy? Ya tiene casi 9 meses. La esposa de Isaac. Piensa en Amy. Y decía Sproul, a menudo me he quedado profundamente admirado por la fuerza de las mujeres para pasar por el trabajo de parto. Y a menudo me he preguntado cómo después de haber pasado por esto toman la decisión de volverse a embarazar, de hacerlo de nuevo. Y mientras hablo con mujeres de esto les digo, ¿cómo pueden soportar pasar por este proceso que eufemísticamente llamamos o llaman trabajo de parto? Y ellas, la mayoría dicen, es por lo que sabemos lo que nos espera al final del dolor. Es una mujer que está dispuesta a soportar el dolor del parto porque espera con ansias el momento en que una vida emergerá. Y una vez que esa vida está ahí y la sostiene a su bebé por primera vez, el dolor queda en el olvido. Al menos por ese momento. Y dice, vale la pena, lo haría de nuevo. Pues esta aflicción leve y pasajera que están pasando es pasajera, amigos. Nos produce un eterno peso de gloria, y me encanta esto. Y te lo dejo a ti. Cualquier sufrimiento, dice, es pasajero y es leve. Comparado con el eterno, leve con eterno. ¿Qué vale más, lo leve o lo eterno? O lo liviano o pesado, dice.
eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que vemos, sino en las que no se ven. Porque todo lo que ves aquí es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y termino. Nunca olvides que las promesas no se fundamentan en lo que se promete, sino en quién lo promete. Repito, nunca olvides que las promesas no se fundamentan en lo que se promete, sino quién lo promete. Y esa es la gran diferencia. ¿Quién nos ha prometido todo esto? Dios, que nunca miente.